Muy buenos días, les damos la bienvenida un día más a Bineo Real Estate. Antes de empezar, queremos agradecer la confianza a las más de 1000 personas que ya se han inscrito en este evento único que se está celebrando por primera vez esta semana en Barcelona. Tenemos un día cargado de contenidos, muchos paneles, debates y también inspirational talks. Nosotros estamos aquí para eso, para generar oportunidades en esta nueva economía. Y hoy empezamos hablando del sector hotelero. Ese ha sido uno de los más golpeados por el coronavirus, con un gran batacazo en las pernoctaciones, que nos ha servido también para reflexionar en el modelo de hoteles que tenemos. Si realmente pues tenemos que repensar su uso, su rentabilidad, si las inversiones son excesivas y qué otros usos le podemos dar. De hecho, también durante esta crisis ha servido para ver que los hoteles pues, pueden tener otros usos. Se han puesto a disposición de las administraciones y han pasado pues, a dar esas opciones también, esas alternativas, y se han convertido en hoteles hospitales que han acogido pues también a pacientes que estaban leves por el coronavirus. Por lo tanto, hoy en este panel que se titula Los hoteles como modelo de edificio flexible, vamos a reflexionar sobre eso, sobre el uso que se le está dando y sobre el futuro del sector hotelero. Buscar, como decimos, soluciones, oportunidades a esta nueva situación. Y lo vamos a hacer pues con un panel moderado por la arquitecta Elena Orteu, de Search and Drive Management Consultants. Muchísimas gracias, buenos días. A vosotros, muchísimas gracias por por haberme invitado a mí y por tener este placer en un sitio tan magnífico como este. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Arrancamos el día con muchos temas de debate que vamos a compartir con Pilar Aparicio, que es directora general de Sanidad del Gobierno. Gracias por estar hoy aquí. Juan Trías de Bes, socio fundador de TDB Arquitectura, y también Félix Navas, director general de Hoteles Catalonia. Gracias a todos. Estamos ya expectantes por saber todos esos detalles que van a desgranar a partir de ahora del sector hotelero y cómo podemos afrontar esta situación y los cambios que vienen a partir de ahora. Así que les dejo con ellos. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos, los que estáis aquí en el plató y todas las personas que nos estáis siguiendo. Realmente, a lo largo de los años se ha utilizado, se ha rehabilitado los edificios según las necesidades han ido evolucionando. Esto ha sido algo normal, pero últimamente esta normalidad se ha roto con la situación en la que estamos viviendo. Los hoteles han transformado sus usos a lo largo del tiempo, se han adaptado en este momento y hemos visto en los últimos años más o menos una utilización de las terrazas, de las azoteas. De alguna forma han querido ya no solo servir a los huéspedes del propio hotel, sino que se han ido abriendo a las ciudades. Todo este esfuerzo, como decía hace un momento, se ha visto troncado en un momento en el que la gente, los huéspedes que utilizaban los hoteles, que básicamente son de dos tipos, son por un lado los turistas, la gente que por el ocio ya no pernocta en casa durante una estancia, y también la gente que por trabajo se traslada a otro sitio a dormir. Unos y otros no han podido disfrutar en los últimos tiempos de los hoteles y se ha producido una paradoja. Por un lado, los hoteles tenían camas vacías y por otro lado, había una necesidad importantísima en nuestros hospitales. Y de forma generosa, imaginativa y no sin muchísimo esfuerzo, los hoteleros, el sector, ha ofrecido en su mayoría camas para poder ayudar en esta pandemia. Esto ha sido un gesto fantástico y una demostración de la capacidad imaginativa, de innovación, generosidad y además también de la flexibilidad que podían tener unos edificios que nunca hubiéramos pensado, ni mucho menos con este uso. Debemos dar las gracias a este sector por esta reacción, pero además nos podemos pensar si otros edificios podrían también plantearse usos diferentes. Gracias a este esfuerzo, a este buen resultado, podemos llegar a este pensamiento. Los hoteles son en general unos edificios con una gran infraestructura además muy cara, y no tienen un uso realmente intensivo. Existen vestíbulos, salones, aseos, cocinas, incluso lavanderías que están infrautilizadas. Y se han hecho esfuerzos, evidentemente. Ahora existen en muchísimos de los hoteles restaurantes de marca en donde a todos nos gusta ir. Se celebran bodas, eventos, todas
una serie de actos que hacen que los hoteles hayan incrementado su utilización. Pero aún así, el edificio, como explotación hotelera, es algo muy caro. Y por eso pensamos que a lo mejor el modelo de negocio debería, a raíz de estos cambios exitosos, deberían repensarse. Hay dos cosas que nos llevan a pensar en ejes de innovación y de reflexión entre todos. Un primer eje es qué hemos aprendido de toda la transformación a raíz de la seguridad y la sanidad que hemos tenido que implementar en nuestros edificios y concretamente en los hoteles. ¿Cuáles de estas medidas han venido para quedarse? Y por otro lado, ¿qué podemos aprender? ¿Cómo podemos flexibilizar los hoteles, pero también a partir de ahí todos los edificios? Y me gustaría saber vuestra opinión, y es una pregunta general para todos vosotros, si los hoteles deberán repensar ese modelo de negocio y, en caso afirmativo, ¿cuáles serían los ejes de trabajo? Y me gustaría empezar, evidentemente, por Félix Navas, como director general de Hoteles Catalonia. Muy bien, muchas gracias por la introducción. Efectivamente, nosotros hemos vivido, digamos, en nuestra casa una transformación radical en un momento dado, de la pandemia, donde ofrecimos todos nuestros hoteles en España a las administraciones públicas, dándonos cuenta de que bueno, ya no tenían, en el mes de marzo, abril, no tenían ninguna utilidad como clientela, el país se cerró y por lo tanto pensamos que era un acto de responsabilidad social, corporativa, pues dar a las administraciones la posibilidad del uso de nuestros hoteles como hospitales. En Madrid la administración cogió uno de los hoteles y en Barcelona pues teníamos, Barcelona Sabadell, teníamos cuatro hoteles más y fueron usados como hospitales, ¿no? La transformación de un hotel en hospital tiene un cierto grado de complejidad porque, por poner un ejemplo, pues las puertas pues tienen que estar accesibles a enfermería, a los médicos. Las puertas de los hoteles van con una clave, van con una tarjeta, es como detalle, ¿no? Y bueno, de acuerdo con las administraciones sanitarias, tanto catalanas como madrileñas, pues pusimos en marcha esos hoteles en colaboración con ellos. Ellos se encargaron de toda la parte sanitaria, nosotros de la parte más de recepción, de mantenimiento, porque lógicamente no nos podemos mezclar en las zonas que médicamente llaman zonas sucias, Y la transformación no fue muy complicada. Tuvimos que retirar algunos elementos que podían estorbar, minibares, por ejemplo, cosas de este tipo que no tenían ninguna utilidad. Y en algún caso, pues también, pues todo el tema del oxígeno y tal, en el Hotel Barcelona Plaza, por ejemplo, tuvieron que entrar por la fachada, ¿no? Y agujerear algunas paredes, pero fue relativamente fácil. O sea, un hotel y un hospital, bueno, no son tan distintos. Me olvido ahora de los quirófanos y todo esto, ¿no? Pero a nivel de habitaciones y servicios no son distintos, ¿no? Y la experiencia fue muy gratificante, yo creo que para los enfermos que nos han escrito, para nuestros trabajadores que estaban orgullosos también, y creo que las administraciones espero que lo hayan también agradecido, ¿no? Nos lo dirá Pilar. ¿Cómo lo habéis visto vosotros desde el Ministerio? Pues yo creo que, corroborando las palabras también de Félix, en ese sentido yo creo que todos los hoteles fueron, como tú misma has dicho, muy generosos en ese ofrecimiento. Nuestro país fue, yo creo que pionero en el uso de hoteles para un uso sanitario. El ejemplo de Adeje en Canarias, cuando los primeros 800 turistas necesitaron tener un lugar de aislamiento para hacer esa cuarentena que tenían que hacer por haber estado en contacto. Yo creo que esa fue una experiencia de colaboración muy importante. El hotel todo entero tuvo que aislarse y tuvo que tener una supervisión sanitaria para hacer tanto el control sanitario de cada una de las personas que residían en ese momento allí, de los trabajadores, hacer el seguimiento, y la verdad que la comida que tuvo que cambiarse totalmente la forma de distribución, y la verdad que ese fue un buenísimo ejemplo en tiempo récord, como decía Félix, porque esto fue de un día para otro, en el momento que el turista, que fue el caso inicial, se vio que era positivo, ya se puso todo en marcha. Y a partir de ahí yo creo que ha habido
se planteaba al principio hospitales que se han usado como complemento para casos leves, y este ha sido quizá uno de los usos más generalizados en diferentes comunidades autónomas, y en ese sentido es cierto que un hotel y un hospital, salvando toda la complejidad que los dos tienen, pero que tiene a lo mejor un hospital con todas las características que tiene, fundamentalmente de asistir a personas enfermas y toda la complejidad que eso rodea, pero es cierto que para estas personas que por algún motivo no podían irse todavía a casa, o bien porque no, sus domicilios vivían en familia y no podían aislarse, o bien porque todavía necesitaban una supervisión, y es cierto que con la supervisión de los centros hospitalarios, yo creo que cubrieron un papel fundamental en esos casos leves, con una facilidad más o menos, como decía Félix, en esa adaptación, porque la situación pues no era muy compleja. Efectivamente, hubo también hoteles que tuvieron una asistencia un poquito más compleja, que requería también el tener oxígeno siempre disponible, eso hubo que ponerlo, y también incluso algunos de ellos que tuvieron camas de UCI. Sí. Evidentemente con aparatos específicos no se trasladó las UCI, pero sí por si acaso en un momento determinado se necesitaban. Otro uso que yo creo que ha sido también importantísimo, sobre todo en las comunidades o en las ciudades más grandes, es el uso como alojamiento de los propios profesionales. Sí. Y también hubo hoteles dedicados solamente a este alojamiento, que era un poco diferente que el alojamiento de turistas, por supuesto, y que requería además unas normas y una adecuación diferente. Actualmente, y era importantísimo para esa escalada, es que todas las comunidades tenían que tener una red de alojamientos para poder hacer el aislamiento, la cuarentena de personas que no pudieran hacerlo en su domicilio por diferentes motivos, o bien porque fueran transeúntes, un viajero, o bien porque en sus domicilios, como decía anteriormente, no se reunían las condiciones. Y en ese sentido hay todavía una red de hoteles a disposición de las comunidades autónomas para poder realizar estos seguimientos. Y luego yo creo que una última adaptación es la que han hecho también todos los hoteles para adaptarse al turismo que sigue llegando, a los viajeros por trabajo que siguen llegando, con toda una serie de normas higiénicas, con toda una serie, pues en todos los hoteles hay normas que avisan de cómo tenemos que actuar, qué medidas de prevención, qué tenemos que hacer en caso de que tengamos síntomas. En todos tenemos los geles, tenemos identificado las zonas que tenemos, cómo se puede actuar, las distancias de seguridad, etcétera, etcétera, que yo creo que es otro tema que es fundamental y que algunas de estas cosas probablemente pues van a ser muy cosas que vamos a ya llevar dentro de nosotros. Sí, estamos hablando, Juan, de la adaptación. Estamos hablando, ya lo ha dicho Félix Navas y lo ha dicho también Pilar Aparicio, que hotel y hospital, se parecen bastante. Pero, ¿qué hay de posibilidad? ¿Cuál realidad es la flexibilidad de los edificios? ¿Cómo lo ves tú? Mira, gracias. Bueno, aprovecho también para agradecer la invitación y el evento a la organización del VNIU y la invitación que me habéis hecho. Mira, lo de la flexibilidad de los edificios es algo fundamental. De hecho, no es algo nuevo. Históricamente todos los edificios han sufrido adaptaciones. Ahora hay hoteles donde antes habían conventos, hay universidades donde había una caserna militar, incluso hoy día tenemos en Barcelona una biblioteca en lo que había sido un edificio de infraestructura de aguas para la exposición universal. Con lo cual, o sea, la flexibilidad de los edificios se produce sobre todo, yo como condición de arquitecto, cuando los edificios están bien, cuando tienen cierto valor estructural y arquitectónico y espacial y por lo tanto permiten esta flexibilidad. Y les hago un momento a los hoteles, quizás la situación pandémica esto lo ha propiciado, pero seguramente era algo que también pues iba a evolucionar. Entonces le dirían, bueno, ¿sabes? Pero es que no es lo mismo un equipamiento antiguo, ¿no?, que se puede convertir, que no un edificio más contemporáneo. Pues no, porque yo creo que los hoteles tienen algunos aspectos, unas connotaciones que los hacen como muy favorables para esta flexibilidad, ¿no? Y de hecho, lo que se ha explicado ahora, la situación esta de emergencia, es un signo de que esto se ha producido. Los hoteles tienen una estructura única, digamos, de propiedad, con lo cual esto les hace que se pueda actuar sobre ellos muy bien. Además, bajo un régimen normalmente también empresarial, muy empresarial, con lo cual también hay una predisposición, esa capacidad de resiliencia y adaptación que habéis demostrado desde el sector.
Los edificios, habéis mencionado el asunto de seguridad y adaptación, son edificios estructurados con medidas de seguridad claras, no solamente a nivel de evacuación, sino también de sectorizaciones, etcétera. Tienen además unas instalaciones centralizadas, con lo cual también es relativamente fácil intervenir sobre ellas. Y luego espacialmente tiene algo que normalmente hace que esté bastante diferenciada de las zonas comunes de las zonas más de pernoctación, con lo cual eso también permite que se puedan empezar a introducir solapamiento de usos. O sea, si lo pensamos, no todos los edificios tienen, todas las tipologías de edificios que se llaman tienen estas capacidades, con lo cual yo creo que el sector hotelero tiene una predisposición especial, favorable, para responder a esta situación. Yo solamente pondré un ejemplo a nivel de modulaciones simétricas. Nosotros desde hace ya tiempo, cuando diseñamos un hotel, nos dimos cuenta que se establece una relación entre los módulos de habitaciones y las viviendas. Por ejemplo, de 2 habitaciones de 4 estrellas se puede extraer una vivienda mínima de un dormitorio. Y si vamos a 2 estrellas, que son superficies de 17,5 metros, con 3 se pueden hacer viviendas de más de 50 metros cuadrados de 2 dormitorios. Esto bajo una misma estructura, que son con profundidades de edificios de unos 14 metros, muy similares en viviendas y en hoteles. Es una pincelada del potencial enorme que tienen los hoteles para afrontar estas situaciones. Viendo este potencial, Félix, ¿crees que deberéis repensar modelos de uso diferente? Sí, sin duda. Es decir, yo creo que Juan estará de acuerdo conmigo que es diferente haberlo previsto en el momento de la construcción que tener un hotel que tiene 30, 40, 50, 70 años, en cuanto al edificio me refiero, aunque los hoteles nunca son tan antiguos en el sentido de que puedes conservar la fachada pero rehacerlo, pero es igual. Hace 25 años, ¿quién hubiera dicho que hubiéramos usado una habitación de hotel para hospital? ¿O quién hubiera dicho que hubiera sido tan importante tener unos salones muy especializados, que ya los tenemos, nosotros los teníamos antes, para videoconferencias de gran calidad, a gran distancia, por internet, para reuniones? ¿O quién hubiera dicho que las famosas dark kitchens, estas cocinas que usan, pues, se usan para diversas marcas y que después transportan empresas como Globo y otras, pues hubiera sido posible que en los hoteles no se hubiera cocinado para los huéspedes, sino para el público en general, y además llevándolo en moto, ¿no? Entonces, es evidente que para tema residencial, para tema de hospital, para muchísimas cosas, los hoteles deberían adaptarse en el futuro y ser, como decía Juan, muy flexibles en su arquitectura, para que de una forma, en fin, yo no soy arquitecto y quizá digo una tontería, pero casi modular, pudieses pasar de habitaciones a residencia, de habitaciones a habitación médica, ya con los temas menos preinstalados o casi preinstalados, que estuviera todo pensado por donde circularía el oxígeno, por ejemplo. Nosotros, para meter el oxígeno, tuvimos que agujerear las paredes, ¿no? Es evidente que el mundo hotelero ha cambiado. Hay una anécdota que es una tontería, pero que te das cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Es decir, nosotros en un momento dado cerramos 70 y tantos hoteles en el mundo, los cerramos todos a la vez, todos, en América, en Europa, en España. Y entonces dijimos, bueno, pues nada, vamos a cerrarlos, hay que minimizar los costes, no hay clientes, está prohibido viajar. Y nos dimos cuenta de que los hoteles no tenían puertas. Es curioso, ¿no? Es decir, quizá tú lo hubieras pensado como arquitecto, pero nosotros nos sorprendió. No, pero ¿cómo los cerramos si siempre están abiertos? Tiene una puerta de cristal que se abre y se cierra cuando pasa alguien. Tuvimos que construir puertas, placas de acero, tal. Después nos arriesgamos y empezamos a abrir, pero hay hoteles en Barcelona, yo paso por la calle y los nuestros también, nosotros tenemos 27 en Barcelona, y están tapiados con placas de hierro. Es decir, bueno, pues es una idea de decir, esto no debe pasar más, es decir, no tiene sentido que hoteles en el centro de la ciudad, en Ciudad Bella, en las Ramblas, en Pelayo, sitios muy buenos, y en la parte alta de Barcelona, solo sirvan para que alguien venga a dormir y desayunar. No tiene sentido, es decir, entonces, por el bien del sector y por el bien de la sociedad, los hoteles efectivamente son espacios que están pues muy bien situados y son muy caros, etcétera. Deberían estar en el futuro modulados para que pudieran servir para múltiples servicios. Esto está claro. No digo que sea fácil,
quizá arquitectónicamente preverlo sería bueno y hasta fácil en el sentido de que si ya lo sabes lo puedes prever. Después hay que comunicar al público, hay que poner en marcha la estructura, o sea, como negocio hay que dar una serie de pasos que no haces así. Hospital sí, porque cogen a un señor, lo llevan en camilla y lo meten en la habitación, pero si queremos hacer otros usos, pues hay que trabajarlos comercialmente, hay que darlos a conocer al público, a la sociedad, etcétera. Sí, además, tal como decías, los hoteles están situados en sitios realmente clave de una ciudad. Sí. Y esa situación hace que sean emblemáticos y que muchas veces también ayuden a la ciudad a crecer y a desarrollarse urbanísticamente. ¿Cómo ves este tema de que el hotel pase a ser un elemento importante y un elemento de relación de los propios ciudadanos? Bueno, es un aspecto que ya existía, o sea, cuánta gente se ha casado en un hotel o ha celebrado algún tipo de acontecimiento, o incluso congresos que se han venido haciendo en hoteles. Es decir, esto ya ocurría, ¿no? Pero claro, esta situación lo que hace es que lo provoca, lo acelera. Yo creo que el hotel nunca dejó de tener una vocación de equipamiento urbano, aunque sí que es verdad que ha estado históricamente más dirigido hacia el visitante, pero precisamente la situación de conversión de hotel más medicalizado indica que esto apunta también como a un incremento de la vocación del servicio hotelero como equipamiento urbano, no solamente para el visitante, sino también para el residente. Y ahora es cuando, digamos, se abriría el debate de ¿y para qué?, ¿no? Pero estamos empezando a ver cómo hay algunas personas que están pidiendo pasar el día en las zonas comunes de un hotel para no tener que estar todo el día trabajando en su casa en un espacio más cerrado. O de la misma manera que se ha habido algunas situaciones en las residencias de gente mayor, también están habiendo unas tipologías de residencia de gente mayor que digamos, de personas que son totalmente capaces y que podrían tener unos espacios más intermedios entre la vivienda aislada y la residencia, digamos, para gente más dependiente, y los hoteles serían unos lugares espléndidos, a lo mejor incluso acondicionándolos parcialmente. Hay múltiples, veo gimnasios cuando visitas a un hotel que están vacíos, y en cambio habían quejas también, protestas razonadas de que, claro, no se puede incrementar algunos foros, o sea, en empresas que tienen gimnasios. ¿Por qué no se puede establecer una red? Ya entiendo que eso tiene un coste y tal, ¿no? Pero ¿por qué no se puede establecer estas sinergias? La verdad es que es un asunto nuevo, pero a la que empiezas a pensar te das cuenta de que realmente los hoteles siempre han estado muy abiertos a la ciudad, y ahora es posible que esto venga a acelerarse. Desde esta vocación de elemento en la ciudad importante, de encuentro de personas, de protagonismo en la propia ciudad, abriéndolo, que ya se ha hecho siempre, pero si ahora lo provocamos todavía más, deberíamos saber si los hoteles son realmente seguros. Pilar, hoy en día, ¿seguros? En este periodo de pandemia siempre han sido seguros, evidentemente, pero ahora debemos dar esa confianza si es que existe, y me gustaría que desde tu conocimiento nos pudieras decir si a estar en un hotel hoy en día es seguro. ¿Qué transformaciones se han ido llevando a cabo? A ver, si algo hemos aprendido en esta pandemia es que todos somos vulnerables, ¿no? Y es verdad que la seguridad 100%, pero yo, desde el punto de vista seguro, yo creo que los hoteles en España tienen una calidad demostrada que permite y facilita que estas normas higiénicas, que básicamente es incrementar la distancia, que no estemos aglomerados, que no estemos... Yo creo que los hoteles españoles en general cubren esa seguridad, ¿no? O sea, yo creo que tienen espacios abiertos, tienen posibilidades cada vez más de estar bien ventilados. Raro es encontrar una habitación que no tenga una buena ventilación. En otros países lo puedes encontrar. Yo creo que en España en ese sentido se cuida mucho que estén siempre las habitaciones y los espacios comunes que sean amplios. Yo creo que son espacios seguros. Que España, que siempre ha sido un país turístico, una de las cosas que ha trabajado es precisamente desde la base de la seguridad. Es un turismo seguro, y parte de sus alojamientos de sus turísticos, de sus hoteles, tiene que ver mucho con esa imagen de seguridad que damos como país. Sí, sí. Félix, ¿quieres añadir alguna cosa sobre la seguridad en vuestros hoteles? Bueno, puedo añadir, aparte,
no os voy a marear con las medidas que hemos tomado, que más o menos son conocidas por todos y son medidas pues importantes de desinfección, de circulación de las personas, de aforo en zonas comunes. Las habitaciones, si se desinfecta, son zonas seguras, porque una vez desinfectada no hay contacto con otras personas. Pero puedo aportar algo más, que es lo que ha pasado. Es decir, nosotros no hemos tenido ni un solo caso de un cliente enfermado en nuestros hoteles. Hemos tenido algunos pocos casos de trabajadores infectados que se han detectado rápidamente, se han aislado, se ha hecho la cuarentena del trabajador y de los trabajadores que rodeaban, pero en estos momentos en ningún caso, ha habido un cliente infectado en nuestros hoteles, y nosotros fuimos pioneros en la reapertura. De hecho, bueno, nos la jugamos bastante, hemos abierto hasta 55 hoteles, ahora hemos tenido que cerrar alguno, pero tenemos 50 y tantos hoteles abiertos, lamentablemente con unas ocupaciones muy escasas, pero ningún caso de contagio entre clientes. Algún trabajador sí se le aisló, pero ningún caso entre clientes. Por lo tanto, creo que que puedo afirmar con rotundidad, según una experiencia, que son espacios no 100% seguros, porque no hay nada en la vida 100% seguro, pero muy seguros, sí. Sí, muchísimas gracias. Una de las cosas que yo pensaba es, ¿debería pensarse en un servicio sanitario constante? Tener, por ejemplo, pues alguien de enfermería, algún médico en los hoteles. Yo creo que no. Yo creo que no es necesario. Creo que tenemos una red asistencial suficientemente extensa, potente, que llega a cualquier rincón, que hace y facilita, y entiendo que la experiencia es así, que cuando algún cliente tiene algún problema, rápidamente se contacta con un servicio médico-sanitario y no hay ningún problema. Sí. Eso es lo que quería aclarar, porque realmente me parece que el esfuerzo que habéis hecho y además el aprendizaje en todo este periodo ha sido tan importante como para que eso lo podáis aplicar todavía más. Ya si antes era seguro, hoy en día, pues la verdad es que es mucho mejor. ¿Cómo puede evolucionar la imagen corporativa de los hoteles? Esto ha salido antes. Si vamos a repensar el modelo de negocio de los hoteles, si vamos a hacer que sean un lugar importante dentro de las ciudades y que tengan otros usos, también deberemos evolucionar su imagen corporativa. Bueno, es una pregunta que... Sí, que os la haré a los dos, evidentemente. Es muy comprometida, ¿no? Lo puedo, de alguna forma, responder desde la perspectiva que tenemos desde nuestra profesión, ¿no? Se pueden hacer como muchas categorizaciones de hoteles en función del nivel de categoría, si es urbano, no urbano, si es ocio, si es profesional, etc. Para mí, una que hago internamente es, hay hoteles que en sí mismos son un destino y hay otros que no lo son tanto, ¿no? Entonces, en nuestra vida profesional hemos tenido un contacto con algunos que en sí mismos son un destino. Ahora, yo no voy a decir ninguna marca determinada, pero son reconocibles. Uno que me impresionó mucho, por cierto, en Estados Unidos, por los americanos tienen una larga tradición en el hotel como destino, fue un hotel de una gran categoría, con instalaciones muy sencillas, donde todo el servicio estaba dirigido hacia la salud. Un poco el formato de balneario antiguo, pero un poco más actualizado. Entonces, claro, desde esta perspectiva, a mí me da la sensación de que los hoteles que en sí mismos son destino turístico quizás no deberán, pero es una apreciación mía, no deberán cambiar tanto esa imagen, porque ya en sí mismos han conformado un tipo de productos, y en cambio aquellos que han visto alterada más su ocupación por lo que está ocurriendo, creo que deberían hacer esa reflexión. Creo que es algo que es incuestionable, ¿no? Por lanzar una idea, un mensaje, y por la experiencia que ya teníamos diseñando los últimos hoteles, me da la sensación de que en los últimos tiempos el diseño de hoteles ha pasado más de la entidad a la identidad, es decir, menos pensada desde la entidad como propia marca hotelera, que también evidentemente persiste, pero sobre todo poniendo mucho el foco en la identidad de aquel usuario al que va dirigido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un fenómeno que quizás también ahora se puede producir, y el sanitario es uno de ellos. Es decir, el que se ha hablado es un sanitario. Es decir, al final podrían diseñarse hoteles que tuvieran esta vocación de tener un poco más de proximidad
con la salud. Pero me están hablando de otros que se están haciendo en otros sitios que están relacionándose, por ejemplo, con el deporte, ¿no? Y no sé, hay modelos de hoteles ya muy consolidados que, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Barcelona, cadena americana muy importante, que basaron su modelo en no separar el ocio de la profesión, sino que iba dirigida a un público más joven, donde tanto si venía por turismo como por trabajo, al final había un encuentro muy dirigido a ese tipo de personas, ¿no? Creo que eso es un fenómeno que, con todo el respeto hacia el sector hotelero, es lo que nosotros hemos percibido en nuestros clientes. ¿Quieres comentar alguna cosa? Bueno, yo creo que efectivamente tienes razón, Juan. Es decir, es evidente que hay gente que se está especializando en hoteles más, digamos, temáticos, etcétera. Creo que es diferente un resort en el Caribe que un hotel en Barcelona, evidentemente, porque un resort en el Caribe en sí mismo no es un destino, pero prácticamente, porque la gente va allí, se encierra, es todo incluido, etcétera. En cambio, en ciudad, pues sí que puedes tener hoteles más tematizados, ¿de acuerdo? Pero ya depende de la estrategia de cada cadena, de cada empresa. Es decir, si tú tienes una serie de establecimientos y una filosofía de tematizar hoteles para un determinado segmento de población, etcétera, pues lo puedes hacer y es bueno que lo hagas. Si no tienes esa perspectiva de negocio, esa filosofía de negocio, y estás dirigido a un público más masivo, más impersonal en ese sentido, es decir, negocio, turismo, pues muchos hoteles de Madrid y de Barcelona. Barcelona es una ciudad, hoy en día, bueno, era, porque la pandemia, pero bueno, hasta que estalló la pandemia era una ciudad eminentemente turística, ¿no? Y también de negocios, pero si estás dirigido a este segmento, yo creo que, y tu filosofía de negocios es esa, yo creo que puedes aprovechar mejor, como decíamos antes, todos los espacios hoteleros, hacer muchas más cosas, convertir un vestíbulo en un restaurante, porque ¿qué hace un vestíbulo con 300 metros cuadrados donde hay un recepcionista y un cliente? Esto es absurdo. Es decir, puedes montar una feria, un mercadillo, un bar bien puesto. Yo creo que esos cadenas hoteleras que vayan con una filosofía más generalista, lo que tienen que hacer es aprovechar muy bien los espacios, variabilizarlo todo, que se haga muy atractivo también para el propio huésped, pero no necesariamente tematizarlo. Eso es lo que yo pienso. De alguna manera hay una corriente que dice que los hoteles ahora habría que repensarlos y que están anticuados o su modelo de negocio ya no puede funcionar en un futuro. Pero al mismo tiempo hay quien piensa que ciudades, como has dicho ahora, Barcelona o Madrid, viven de los congresos, viven del turismo y necesitan de hoteles muy grandes. ¿Cómo se puede casar esos dos movimientos? ¿Cuál debería ser realmente los diferentes modelos de hoteles que tú ves? Bueno, a ver, hay hoteles que por sí mismos, por su propia estructura física, no pueden ser hoteles muy grandes, no pueden tener grandes salones, son lo que son. Tienen habitaciones, tienen zonas comunes, desayunar, un hotel es igual, me lo invento, 60, 70, 80 habitaciones, pues no va a tener un salón para 1000 personas, ¿eh? Por tanto, eso como no es un chicle, no se puede estirar, eso será lo que son, independientemente de que se pueda variar el uso de las habitaciones, reconvertir en residencia en un momento determinado, residencia para gente pues que se vaya, como decía Juan, por sí misma, pero pueda estar en un sitio donde haya unas zonas comunes y de convivencia, etcétera, ¿no? Y los hoteles grandes, los que están diseñados para esto, que son muy concretos y hay los que hay, pues son los que tienen que seguir recibiendo a este público de congresos, de convenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá cada vez, ya lo he comentado antes, pero quizá con la participación cada vez mayor de los medios de comunicación en el sentido de posibilidad de transmitir eventos desde estos hoteles, dotándolos de una infraestructura de comunicación de imágenes y sonido muy buena. Nosotros ya tenemos en el Barcelona Plaza, lo tenemos así, es un sitio magnífico para este tipo de eventos, porque es evidente también que yo creo que parte de, en el segmento de negocio me refiero, parte de no hace falta que siempre viaje, eso yo creo que se va a quedar, es decir, porque es muy caro, porque se pierde tiempo. Entonces los hoteles grandes yo creo que van a tener que hacer un esfuerzo en esos salones, en esas salas, para poder retransmitir, bueno, como estamos haciendo aquí, esto era una estación de tren, ¿eh? Sí. Bueno, pues ahora se ha convertido en un plato de televisión, es decir, bueno, los hoteles, seguramente, los hoteles grandes, insisto, que tengan esas posibilidades, si no las tienes, pues no,
pero seguramente van a ser, de alguna forma, ayer hubo un evento en el Plaza, por ejemplo, que se transmitió a mucha gente, con una calidad de sonido y de imagen magnífica. Pues yo creo que ahí es donde va a tener que entronca muy bien con la famosa digitalización, que es una palabra muy usada y es verdad que a veces pues un poco vacía, pero en este caso concreto sí, esos hoteles van a tener que hacer un esfuerzo ahí porque probablemente los modos de relacionarse en los negocios van a cambiar, se va a viajar menos, pero se va a ver mucho más con la gente a través de imágenes y van a necesitar unas estructuras muy potentes en este sentido. Realmente todo está cambiando y de una forma muy rápida, pero los hoteles, el sector hotelero ha abierto una línea de actuación importantísima y además lo ha hecho con eso, como decíamos antes, con un gran éxito. ¿Seguirán otras tipologías de edificación este mismo camino de la flexibilización, Juan? Bueno, yo creo que es que todos los edificios al final están sujetos a la evolución del tiempo y por lo tanto a la flexibilidad. Es que, pero lo tenemos en todo, por ejemplo, las viviendas, ¿no? En el Sánchez Barcelona, cómo han evolucionado unas viviendas que eran de 300 metros y se han tenido que adaptar. ¿Y por qué se han podido hacer? Porque la estructura de la ciudad y del propio edificio lo permitía, ¿no? Ya no digo tipos de equipamientos, etcétera. Se van a tener que hacer, ¿no? Yo, en todo caso, me ha parecido muy interesante lo que dijo Félix en cuanto a los vestíbulos. El vestíbulo del hotel es un tipo de espacio espléndido, digamos, por definición. Yo, una anécdota, no sé si recordarás, Elena, de la Escuela de Arquitectura, el ejercicio de Federico Correa, primero era un vestíbulo de un hotel. Sí. Y ¿por qué? Porque era un lugar donde la forma precedía la función. Es decir, desde un espacio que es magnífico, que es digno, que es tal y cual, y que no hay tantos espacios tan grandes en la ciudad en otro tipo de equipamiento, ese espacio abre la posibilidad de muchas funciones, ¿no? Como lo que has dicho hoy, esto eran la cafetería-restaurante de la estación de Francia, ¿no? El vestíbulo hotel va a poder acoger, ya lo había hecho siempre, pero que en todo caso el apoyo con otras zonas comunes que se han ido desarrollando, donde cada vez habían más con spas y con gimnasios y con zonas también de trabajo, de ejecutivos, se irán haciendo. Pero la flexibilidad en un edificio es posible si el edificio tiene unas condiciones arquitectónicas básicas. A partir de aquí es cuestión evidentemente de inversión y de tiempo, ¿no? Pero podemos hablar de la transformación de las viviendas en otro tipo, de las viviendas trabajo, todo eso que en este momento se está poniendo encima de la mesa. Ya no vivimos ni trabajamos, se está poniendo realmente en tela de juicio muchos de los modelos que teníamos anteriormente. Y en arquitectura eso deberá haber también una respuesta general gracias o empezando por los hoteles que ya han hecho esa primera reconversión, de adaptación. Sí, lo que ocurre es que en el caso de la vivienda, yo no hablaría de una vivienda que pueda asumir un uso relacionado como lo que ha ocurrido con los alojamientos, con los apartamentos turísticos, etcétera, sino algo más propio que debe quedar en la propia vivienda, pero entonces sería otro debate, que es la reformulación de cuál es el uso dentro de una vivienda. Y esto ya sería otro debate, es decir, las viviendas han quedado obsoletas si quedan estructuradas por números de dormitorios que atendían a estructuras familiares y, por lo tanto, el teletrabajo, que seguramente pues va a quedarse un tiempo, ha demostrado que las viviendas necesitan de otro tiempo. Por tanto, sería otro debate que sería la flexibilidad de la propia vivienda, ¿no? Pero yo soy reacio a mezclar la vivienda con el alojamiento hotelero. Yo creo que son cosas diferentes y de hecho yo creo que ahora precisamente ha quedado libre mucho alojamiento hotelero para dar respuesta a todas las necesidades que hayan, y en cambio hay una necesidad de vivienda dentro de la ciudad. Es decir, yo creo que son debates que en algún momento pueden encontrarse, pero creo que deben tratarse de una forma muy diferente por todos los aspectos que son obvios, ¿no? Quién va sobre todo sectores de población, necesidades, etcétera. Muchas gracias. Pilar, quería preguntarte, hemos tenido una situación realmente anómala, extraordinaria, pero puede volverse a repetir. Nuestros hospitales no pueden dimensionarse para una pandemia. ¿Cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a prever posibles picos
que puedan haber en el futuro. Bueno, yo creo que efectivamente tampoco podemos tener unos servicios sobredimensionados pensando en la pandemia. Y es cierto que nuestros profesionales sanitarios nos han enseñado esta capacidad de flexibilización. Los espacios se han transformado. Yo tuve la posibilidad de ver diferentes espacios, el Valdebrón, el Hospital La Paz, en algún centro sanitario, centro de salud, totalmente transformado para poder acoger a esta primera gran número de pacientes que llegaron en la primera ola. Yo creo que lo que tenemos que tener es una estructura sanitaria muy potente. Creo que tenemos un buen sistema nacional de salud, pero que necesita ser reforzado en todas sus áreas, con innovación, con recursos humanos y tener suficientemente la potencia, desde salud pública hasta atención primaria, hospitalaria, urgencias, que creo que eso nos puede ayudar a responder mucho mejor. Muchísimas gracias. Sí, realmente de acuerdo. Tenemos un sistema muy bueno y debemos apostar en el futuro porque además no sabemos lo que nos puede deparar. Realmente hemos aprendido muchísimo de la capacidad de los empresarios y concretamente del sector hotelero de transformarse y dar una respuesta, pero ahora debemos ser también el resto el que seamos capaces de poner las bases para que estos picos sean los más leves posibles. Realmente hemos estado hablando de los hoteles como lugares en los que hay un solapamiento de usos que facilitan que también puedan tener más usos diferenciados. ¿Qué usos estáis pensando de cara al futuro? ¿Cómo estáis planteando ese futuro? Bueno, si es que habéis tenido tiempo, porque la verdad es que habéis trabajado tanto ahora. Nuestra lucha está centrada en cómo salir adelante en estos momentos. Esa es la realidad, es decir, estamos en un sector devastado. Sí. Todo el tema de viajes, compañías de aviación, agencias de viajes, hoteles. Bueno, pues el problema nuestro es la supervivencia y lo conseguiremos, pero evidentemente hay un desierto por en medio, ¿no? Y por tanto, entonces, la transformación de todos estos usos que estamos hablando y de futuros negocios es un tema que no puede hacerse de la noche a la mañana. Es decir, que primero estamos viendo qué perspectivas tenemos en el propio sector, que es lo que estamos haciendo siempre, lo que hemos hecho siempre, y después pues pensaremos y estamos pensando en otros posibles usos. Usos hay muchos, ya los hemos comentado, es decir, una transformación radical, por ejemplo, en viviendas, es decir, esa es una posibilidad. Es decir, imaginemos que después de la pandemia la gente se dedica a hablar por Zoom y dice, yo no viajo, y los clientes dicen, bueno, oye, prefiero viajar cerca de mi casa. Entonces, a lo mejor en Barcelona sobran hoteles. Creo que la gente volverá a viajar. Y después hay muchísimos otros usos que ya hemos comentado antes, en el que la transformación puede ser más sencilla, pero habría que hacer determinadas inversiones y, sobre todo, digamos, publicitarlo, que la gente conozca esto. Hay cosas que ya las estamos haciendo hace años. Tenemos algunos restaurantes magníficos en los hoteles. Esto hace 40 años yo creo que era impensable. La gente ir a comer a un hotel era una cosa, bueno, pues, se come mal. Hoy en nuestros restaurantes muchos de ellos se comen muy bien. Pero es un tema, todo este tema está sobre la mesa, pero sinceramente no es lo que nos ocupa en los próximos meses. Tenemos otros problemas muy urgentes, aunque evidentemente tenemos que ir pensando en todas estas cosas y estamos pensando en todas estas cosas que han salido, que se han puesto sobre la mesa. Sí, hemos hablado de ese solapamiento que decíamos de uso. La predisposición de esta estructura de los edificios, de la inmensa mayoría, tienen esa capacidad para poderse transformar. Sí. Pero realmente es necesario dar esa seguridad a la gente, el ir transformando desde la salud, el que haya la capacidad para tener otros usos. Y yo creo que también es importante tener los tres agentes que estáis aquí, que es desde la sanidad, desde los empresarios y desde los diseñadores, que podáis trabajar juntos para soluciones, pero que sea el público el que pueda ver, sentir que se está trabajando con seguridad y con una gran conciencia, como para poder dar posibilidades de que todo esto se reactive. Y conferencias, actos, debates como este hacen que también la gente se anime a salir, se anime a estar volviendo no a la nueva normalidad, que me parece que nunca será la nueva normalidad, ¿no? A una cierta normalidad que permita también
que trabajemos todos y que podamos trabajar en lo nuestro. Al final, lo que estamos pensando es cómo convertir estos hoteles, estas ciudades, en algo que sea mucho más flexible. Y lo que hemos dicho es que realmente los hoteles pueden ser lugares en los que sus usos tengan una cadencia, una frecuencia, mejor dicho, mucho mayor de la que tienen en este momento. Los hoteles están situados en lugares privilegiados, son edificios realmente, muchos de ellos emblemáticos, y son un elemento importantísimo para el desarrollo de nuestras ciudades y, por lo tanto, para el desarrollo de nuestro día a día. Entonces, tenemos que contar con ellos, con los empresarios, para que sean parte del desarrollo futuro de las ciudades. Están pensados ya para las personas y solo tenemos que empezar a abrir nuestras puertas para que puedan. ¿Alguna cosa más que queráis añadir vosotros? No, simplemente yo creo que toda la sociedad de conjunto ha dado una respuesta en esta pandemia sinceramente extraordinaria. Creo que un ejemplo es el que hemos hablado hoy de los hoteles, pero yo creo que de conjunto una pandemia nos afecta a todos y la única forma de salir es con el compromiso de cada uno de nosotros y de todos los sectores. Así que un buenísimo ejemplo de la adaptación de los hoteles. Sí, realmente nos habéis enseñado el camino y nosotros tendremos que ir siguiendo con ese ejemplo tan maravilloso. Juan, ¿alguna cosa? No, solamente poner el acento en la oportunidad y la idoneidad del tema que se ha planteado hoy aquí, porque yo creo que es un poco pronto aún para ver las cosas con perspectiva, pero es el momento, estamos en el epicentro, ¿no? Es el momento donde se está produciendo esta reflexión y, por lo tanto, es posible que estos debates hoy susciten más preguntas que respuestas, pero en cualquier caso aceleran seguramente la perspectiva que se puede adoptar durante los próximos meses y en ver cómo aquellos planteamientos en el momento de la emergencia se estaban planteando, luego cómo se han desarrollado. Yo creo que en todo caso ayudará a que los que sobre todo estáis más involucrados en el sector puedan también seguir con este debate internamente, que es donde realmente se tiene que establecer. Y Félix, como protagonista último de este debate. Bueno, yo creo que las grandes crisis como la que estamos viviendo son también donde surgen las grandes oportunidades y las grandes transformaciones. O sea, hay que superar la crisis, pero de ahí estoy seguro de que puede salir una industria hotelera más involucrada en la sociedad, en las ciudades, más involucrada en la sanidad, nuevos modelos de negocios, aprovechamiento de los espacios en ciudades como Barcelona, que es escaso, en Madrid, que es escaso, y creo que para el sector y para nosotros existe la oportunidad de hacer un cambio tanto del modelo de negocio como desde la perspectiva social y de la perspectiva de involucrarnos en la vida de las ciudades, que al final nosotros no podemos ser un elemento aislado en una ciudad, una burbuja, sino que tenemos que estar abiertos a la ciudad. Creo que es un momento magnífico para representar las estrategias que nos involucren en la sociedad, en el servicio de la sociedad. Al final una empresa no deja de ser, con ánimo de lucro incluso, un elemento que al final está dando un servicio a la sociedad. Sí. Yo creo que ese es el camino. Un dinamizador importantísimo. Muchísimas gracias a los tres por haber venido y por todas vuestras aportaciones. Realmente un ejemplo para seguir trabajando y para hacer ese cambio hacia unas ciudades mucho más humanas y que allí los hoteles podrán tener, con sanidad evidentemente y con la arquitectura, los tres juntos podremos ser capaces de transformar, innovar y plantear las soluciones de futuro. Ya estáis en ello los tres y os doy las gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias también a los cuatro. Hemos visto esas ganas, esa capacidad de transformación que tiene el sector hotelero después de esta situación tan compleja. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque volveremos en nada con más contenido, pero no sin antes agradecer los organizadores y también todas aquellas personas que hacen posible el Biniu, porque cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y Servia Habitat, servicer de referencia en la gestión de activos financieros e inmobiliarios como principal patrocinador. Dicho esto, ahora sí, hacemos una pausa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y ahora venimos.